Bendiciones a todos. Bendito Dios, nuevamente reunidos, congregados en su santo nombre. En este primer día de la semana que Dios nos permite estar reunidos, vamos a estudiar un tema, el tema de la cruz, el tema de la cruz de Cristo, porque hay un apóstol, el apóstol Pablo, que él mismo dice que fue el aborto, porque dice que él no estuvo, la escritura dice que él no estuvo ni en la cena, pero él dice, no sé si en cuerpo, no sé si en espíritu, pero Dios se lo llevó y él pudo ver todo, Dios le mostró todo lo que había pasado, para que se cumpliera la escritura que está ahí en el libro de los Hechos para ser apóstol. Pero el apóstol Pablo no era un hombre cualquiera, era un hombre líder del Sanedrín, era un aristocrático, era un hombre muy inteligente, tampoco económicamente hablando, tampoco era pobre, diríamos. Era un hombre muy importante en ese tiempo, ¿verdad? Para los judíos, para el pueblo de la iglesia, en el Sanedrín. Pero hay una situación que el apóstol Pablo menciona, y es que Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Todo el tiempo se gloria. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6 para dar inicio. Capítulo 6, 14. Dice el apóstol Pablo, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Primera de los Corintios 17 y 18. Primera de Corintios capítulo 1, 17 y 18 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. El 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El énfasis aquí es la cruz. El apóstol Pablo repite una y otra vez la cruz, para que no se haga vana la cruz. Entonces, yo me gloriaré, dice, nada más en la cruz, ¿verdad? Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. La cruz de Cristo nuevamente, el poder de la cruz del Señor. Mucho lo menciona y todavía no terminamos de mencionarlo, la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo dice que estamos juntamente igual, y dice crucificado. Mateo 16, 24. Si alguno lo tiene, lo puede leer, me ayuda un poquito. Y después vamos a leer Mateo 27, 40. Mateo primero 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
Sígame. Amén, hermano. Tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Mateo, el otro que mencioné, Mateo 27:40. Y diciendo, dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y mismo 27, pero más arribita en el 32. El 32 dice, cuando salían hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz y la cruz de Cristo. Dicen que había una vez un hombre que, por eso dice Pablo, con Cristo, dice, estamos juntamente crucificados. Hay que llevarnos, dice, el que quiera venir en pos de mí, cargue su crucecita. Amén. Dicen que había una vez un hombre que ya estaba cansado de la vida y se quejaba de todo. Y un día dice que estaba soñando y vio a Jesús y dice que en el sueño dijo, pues de una vez le pregunto que yo creo que me cargó la mano porque esta cruz que llevo todo el tiempo está muy pesada. Yo ya no soporto. Y entonces le dice al Señor, oiga, dice, pues quiero que me cambie la crucecita porque ya está pesadito. Y le dice, bueno, ponla ahí y escoge otra que tú sí empieza a buscar. Y decía, bueno, esta está chiquita, parece de católico, está chiquita la cruz. Y agarra otra, y no, con esta está un poco así, pero no llego ni a la luna, está muy alta. Y empezó a buscar la cruz y de repente dice, esta es a la medida. Y le dice Jesucristo, dice, hijo, dice, pues es la misma que dejaste ahí. Es la misma. Por eso dice la Escritura, dice que no nos ha dado una carga que no podamos llevar. Dice, esa es tu cruz, ¿verdad? Esa es tu mujercita, es tu cruz, esta es la sogrita, esa es todo, es tu cruz, hay que llevarla, ¿verdad? Entonces la cruz de Cristo, pero vamos a ver por qué Pablo se sigue gloriando en la cruz de Cristo. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas insensato, dice, ¿quién os fascinó? Cuando ya Cristo, dice, ya les había sido presentado y crucificado. Gálatas 5:11. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco. ¿Por qué padezco? Porque padezco persecución, todavía esta cosa se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice, como pregunta, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Verdad? En Gálatas 5, y la cruz vuelve el apóstol Pablo. Tenemos 5:11. 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, la cruz de Cristo. Gálatas 6, 12, del 12 al 14. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cruz, cruz, cruz por todos lados. ¿Por qué hace tanto énfasis Pablo en la cruz cuando realmente esto es, como dicen algunos escritores, como si yo me gloriara en el arma asesina de mi padre, de mis hermanos o de mi mejor amigo? Es gloriarse. Realmente la cruz nunca fue algo agradable, fue algo duro, algo difícil, nunca fue algo bonito como para que se gloriara. En aquellos años era terrible para morir en la cruz. Era una muerte sumamente espantosa morir en la cruz. Y además,
Otro punto importante de esa cruz era también ¿qué? Maldición. Deuteronomio 21:23 dice maldito, ¿verdad? Todo aquel que ¿qué? Si lo puede leer adelante. Deuteronomio 21:23. No tan solo era una cruz de dolor, era maldición también ante los ojos de Dios. Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así es, era maldición también, pero Pablo se gloría en la cruz. Pablo dice, no me glorío yo, sino me tengo que gloriar en la cruz de Cristo. Y era una cruz difícil. Dice que en aquellos años los clavaban y luego los azotaban en el hueco donde iban a poner la cruz para que se les desgarraran los brazos, les rompían aquí para que los animales se comieran las entrañas, aún estando vivos. Era algo terrible. Y fíjense que quebrarle las rodillas era un acto para ellos de misericordia, venía siendo ya casi para lo último, y que ya no morían y sufrían todo lo más que ellos consideraban que tenían que sufrir. Le metían una lanza por aquí, le metían una lanza por acá y no morían. Y entonces ya para que lo último ya se terminara de desgarrar, le quebraban con un martillo las rodillas para que ya vamos a ser un poquito misericordiosos. Qué gran misericordia, ¿no? Entonces le quebraban las rodillas para la cruz, pero Pablo dice, me voy a gloriar. Pablo se hubiese podido glorificar de muchas cosas más, pero él decide que es mejor en la cruz. Él se gloria en la cruz, dice aquí asesina. Aquí habla, dice que hay hombres que se glorían en el cuerpo, algunos se glorían en su belleza, algunos. Pablo se hubiera podido también gloriar en su sabiduría también, pero no, porque era muy inteligente. Incluso el tener ese conocimiento que Pablo tenía de Dios, tremendo, se pudo haber gloriado. ¿Por qué no? Leamos Jeremías capítulo 9, del 23 al 24. Puedes leer Jeremías 9, 23 al 24, ¿qué dice? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabarme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. O sea, él pudo verse él mismo. Yo soy uno de los líderes, sé muchísimo de la Torá, de la Escritura, del Antiguo, todo me lo sé del Antiguo Testamento. Entonces, él pudo haberse gloriado. Gloríese en mí, dice en la palabra, y hacerle, ponerla, pero él sigue decidiendo gloriarse en la cruz. Vamos a ver por qué es importante al final de todo esto, por qué Pablo decide todo eso. Segunda de Corintios 12, del 2 al 6. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Así que él dice, sí pudiera yo gloriarme, pero no lo hago, me someto, y aparte me ha dado un aguijón para que yo no me ensoberbezca.
Pablo no se gloría tampoco en su conocimiento ni en su sabiduría. Se pudo haber gloriado también de otra característica de Jesucristo, en su eternidad y su poder. Lo hubiera podido haber hecho. Cristo, para Él hizo todo, dice la Escritura, Colosenses, capítulo 1. Mire lo que dice de Jesucristo. Capítulo 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Así que Pablo hubiera podido decidir maravillarse y gloriarse en el poder y la eternidad. Todos principales, todos los planetas, todos los cielos, todo lo que está hecho, todo lo que vemos y lo que no vemos fue hecho por Él y para Él. Principados, potestades, reyes, reinos, todo. Así que Pablo hubiera podido decir: me glorío en el poder de Jesús, ¿verdad? Y aparte, la palabra de nuestro Dios, ellos la escuchaban y sabían que su palabra no era de este mundo. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? En ese tiempo en Jerusalén habían pasado, y desde antiguamente, muchos predicadores, muchos que hablaban de Dios, pero ellos notaban algo y decían: solo tú tienes palabra de vida eterna, como que de alguien que no nació aquí nada más en Belén. Nació Jesús, Cristo no, pero Jesús nació ahí. Cristo es eterno. Y entonces Él, dice en el principio, 3 daban testimonio. Él siempre ha sido. Cuando le preguntó a Moisés: ¿quién le digo que eres? Y le dice: yo soy el que soy, el que existo, el que siempre existiré, el principio y el fin, el alfa y el omega. Dice Pedro: solo tú tienes palabras de vida, porque aquí han pasado muchos, pero no habíamos escuchado todo esto. Y el tema que más le gustaba a Cristo era el tema del reino de los cielos. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos ya descendió aquí. Era el tema favorito. Le encantaba predicar también escatología, porque él decía, él hablaba de los postreros tiempos. Así que un hombre que nos venía hablando de palabras de vida. El gran yo soy. Pablo decide también no gloriarse en ese conocimiento de Dios. Por ahí había pasado también Salomón con mucha sabiduría. Jesús decía: sí, Salomón escucharon y sabía mucho, pero Jesús decía: he aquí uno mayor que Salomón. Yo hice a Salomón. Y si Salomón sabía, imagínense que eso sé yo. Así que si hay alguien que nos puede hablar de la vida eterna, alguien que nos dice que realmente existe, es Él. Cuenta la historia que una ocasión un capitán de Napoleón monta un caballo, pero un caballo de esos bravos, y se enloquece y casi mata al capitán, y un soldado valiente viene corriendo y se le cuelga el cuello al caballo y lo logra dominar y salva al capitán. Las noticias llegan hasta Napoleón y dice: quiero conocer a ese soldado. Y el soldado llega allá, y cuando lo ve Napoleón y le dice: bienvenido mi capitán. Y le dice el soldado humildemente: no, mi señor, se equivoca, yo no soy capitán, soy soldado raso nada más. Si yo digo que tú eres capitán es porque eres capitán. Y se va de ahí. Llega y estaba donde están todos los capitanes tomando su cafecito y todo disfrutando. No entra más nadie que el puro capitán. Y de repente entra y se paran todos. ¿Qué pasó, soldado? Usted no entra aquí porque usted no es capitán. Sí, soy capitán. ¿Quién le dijo capitán? Napoleón. Fui allá y me dijo que yo soy capitán. Bienvenido, mi capitán. ¿Usted tiene un cafecito? El poder que tenían esos hombres. Si lo dijo el capitán, si lo dijo Napoleón, perdón, es capitán.
Si Cristo dijo que está, está. Si Cristo dice que nos vamos, nos vamos. Si Cristo dice que nos quedamos, nos quedamos. Amén, hermano. Pero Pablo nuevamente no se gloría en ese conocimiento de nuestro Dios. Se podía gloriar en su nacimiento maravilloso también que tuvo. Ha sido el único que ha tenido una mamá que es virgen, que no nació del semen de José, sino que fue concedido a través del Espíritu de Dios. Así que él pudo también ahí gloriarse, decir esa divinidad, de dónde vino, el ADN que tiene, esa sangre de rey que trae, que vino a la tierra. Yo creo que mejor ahí me voy a gloriar. Tenía sangre de Dios, una gotita de su sangre limpia de todo pecado, poderosa, la sangre de nuestro Dios. Y una vez escuché a alguien que decía que a Satanás también le gusta la sangre, y vemos que hacen sacrificios y de animales también y todo eso, pero les digo una cosa, hermano, hay una sangre que le tiene miedo, y esa era la sangre de Jesucristo. Le tiene miedo, hermano. Yo lo viví en carne propia todo eso. Yo no sabía nada de las cosas de Dios, pero yo me acuerdo que una ocasión mi hermana, que lleva más años en las cosas de Dios, me dice, escuché que ella dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Y una ocasión que estaba acá por la raya de Guatemala y estaba, pero tremendo, y yo me acuerdo que yo lo vi a esa persona y me dijo que él era el enemigo. Y yo simplemente le dije, la sangre de Cristo te venció. Le dije, ¿a mí qué me dices? Si Cristo te venció en la cruz. Y lo vi cuando se fue para atrás, se alejó de mí. Y yo desde ahí empecé, yo dije, ¿cómo le tiene miedo a la sangre de Cristo? No puede escuchar. Y cuando un cristiano se cubre con la sangre de Cristo, está cubierto con la sangre, dice la Escritura que no hay flecha, que no hay dardo que el enemigo lance y que nos pueda hacer daño. Amén, hermano. Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Así que tenemos que andar como de día, dice la palabra, y no como de noche, porque su sangre nos da. Así que Él trae la sangre divina, una sangre del Hijo de Dios. Pero tampoco Pablo se gloría en la sangre de Dios. Pablo se hubiera podido gloriar en otra característica de Jesús, en su belleza. Jesús no es el Jesús americano, decía un escritor, que lo ponen así, flaquito, todo, y hasta le maquillan aquí los labios y lo ponen así flaquito. Jesús no era ese tipo de persona. Su belleza era como ningún hombre, y era fuerte. Él trabajaba de carpintero, él ayudaba a su papá y a lo mejor llevaba los muebles, y a lo mejor a veces traía un árbol cargando, y estaba muy fuerte, y llevaba a entregar los trabajos, y no le pagaban, pero le entregaban. Pero era un hombre muy fuerte. Sin embargo, no sé si ya leyeron la escritura donde dice, ¿qué dice Isaías 52? Si alguien lo tiene, lo puede leer, porque ahí podemos pensar que no es así. Isaías 52, 13. Vamos a ver qué dice de su belleza. Sin embargo, Judas lo besó para que lo identificara. ¿Cómo que era diferente a todos los demás? Es que era de noche, dijo mi hermano Chuchín ahorita, es que no tenía luz, pura antorchita, puro candil, pues tenía que besarlo para que lo diferenciara. Isaías 52, si lo tiene, lo puede leer. 13, sí, del 13 al 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se acostumbraron de ti muchos, de tal manera fui desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Ahí está, hermano. O sea, fue desfigurado. Muchos dicen, no era bello, porque dice que quedó, sí, así quedó. Pero realmente él era hermoso. El Hijo de Dios, como no pecó, no había pecado en él nada. Porque si hubiera pecado, no hubiera podido salvarnos. No había mentira en él, no había nada. Era hermoso. Cierta ocasión en Lucas 11:27, cuando estaba hablando él de otra cosa y estaba ahí, una mujer le dice,
Léalo, 11:27 dice, de entre la multitud se levanta y le dice, bendito el vientre que te tuvo 9 meses. ¿Verdad? Léalo, hermano, en Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Amén. ¿Y qué dice el Salmo 45:2? Tú eres más hermoso. Léalo. Vamos a leer Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ahí está. Eres el más hermoso de toda la creación, de todos los hijos de los hombres. Era el segundo Adán. Adán fue hermoso. Entonces, él también era hermoso ante los ojos. Imagínense. Dice, bendito el vientre que te tuvo 9 meses. ¿Y qué le dijo él? Él le dijo más, bienaventurado es el que escucha la palabra de mi Padre y la pone por obra. Déjenme, le está diciendo que estoy bonito. Hagan la voluntad de Dios. Entonces, hermoso nuestro Dios, nuestro Jesucristo. Nuestro pecado fue molido. Dice que su rostro estaba irreconocible, pero su belleza. Pero el apóstol Pablo decide que tampoco por su físico, su belleza, se iba a gloriar. En su sabiduría, fue el mejor de todos los tiempos, dice aquí. Incluso la reina de Basti fue a escuchar a Salomón, pero ya lo había mencionado, mejor escuchó, dijo Jesucristo, aquí hay uno más grande que Salomón. Vamos a ver este otro, en su santidad. Vamos a ver la santidad de nuestro Dios. Isaías 6. Ahora lo vamos a leer, ya se me acordó. Isaías 6, del 1 al 3. Fíjense bien, su santidad de nuestro Dios, ¿qué dice? Léalo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Fíjense bien lo que decían, día y noche, Santo, Santo, Santo. No le decían omnisciente, omnipotente, sino Santo, Santo, Santo. Porque nosotros tal vez no podamos llegar a ser omniscientes, omnipotentes, pero sí podemos llegar a ser santos. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así que lo podemos ver al Señor. Pero dice su santidad. Él dice, estos seres están día y noche, ¿verdad? Adorándole. Hebreos 12, del 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Ahí menciona de la santidad, Hebreos 12, del 14 al 15. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Así que sin santidad nadie verá al Señor. Y menciona que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por hecho muchos sean contaminados. A veces llega una mujer y le dice, predicador, quiero que ores por mi marido, porque es tremendo, no hace caso, quiero que ores para ver si cae fuego del cielo. Dice,
Para que caiga el fuego del cielo, sí, dice, porque hay agua caliente ya le eché y no funciona. Entonces, que no alguna raíz de amargura. Creemos que los demás es el que está equivocado, es el que... ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser santos, dice la palabra de Dios, la santidad de nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo tampoco se gloría en eso. No se gloría en esta situación, sino que, vamos a ver, Pablo se pudo haber gloriado en la muerte de Cristo también. La cruz de Cristo, Cristo resucitado, está bien, pero en la muerte de Cristo suceden muchas cosas. Mateo 4:16. Mateo 4:16, ¿qué dice? Si lo tiene puede leerlo. El pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Lucas 16:22. Lucas 16:22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y vamos a leer ahí mismo Lucas 23:43, dice: y aconteció, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a leerlo, estos capítulos de inicio. Ok. La muerte de Cristo, mencioné el texto donde Lázaro, Mateo 4:16, dice que Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico murió, ¿y qué pasó? Lo llevaron, fue sepultado. El alma no conoce el camino, entonces el Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham. Estando en el seno de Abraham, recordamos que el rico levanta su mirada. Quiere decir que el infierno está acá abajo y el seno de Abraham está acá arribita, si no, no hubiera levantado la mirada. Y entonces le dice el padre Abraham: envía a Lázaro que moje el poquito del dedo de un poquito de agua, una gotita. Estaba sufriendo. Puede ser agua o puede ser Coca-Cola también. Que dicen que una ocasión entró un cristiano a entregar folletos a un restaurante y le dice el dueño del restaurante: el infierno no existe. Y le dice el cristiano: claro que existe, porque usted está vendiendo Coca-Cola y allá en el infierno no hay Coca. Entonces sí existe. Entonces el rico hubiera dado todo su dinero, todo lo que tenía lo hubiera cambiado, no por los 5 dedos, no por la puntita nada más del dedo, que hubiese sido mucho. Estaban separados, dice una cima, dice Abraham, hay entre ellos y nosotros. Ahí estaban todos anteriormente, ahí estaban en el seno de Abraham, en el paraíso. Ahí estaban divididos. Lucas, leímos Mateo 12:40, ¿no? Primera de Pedro 3:18. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Así es.
padeció una sola vez por nuestro pecado. El justo dice por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados, vivos en el Espíritu. Así que cuando, de acuerdo a la Escritura, ellos estaban en el seno de Abraham, muere y es llevado, Satanás, dice la Escritura, que tiene poder y que a él fue entregado las llaves. Apocalipsis 9.1. Apocalipsis 9.1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo del abismo. Sabemos que es Satanás porque los demonios caen, los ángeles no caen, los ángeles descienden. Amén. Apocalipsis 18.1, vamos a comprobarlo. Okay. 18.1. Después de esto vi a otro ángel, ahí está, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 20.1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente. Este sí era un ángel, descendió. Pero en este versículo 9.1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella, cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, este es Satanás. Cayó. Cuando llega allá adentro, Cristo está colgado en el madero, acaba de morir. Satanás pensó que había ganado la pelea. Satanás creyó que estaba vencido totalmente. Ya no hace más nada. Su redentor ha muerto. Job decía: mis ojos verán a mi redentor. Abraham, ya no, casi matas a tu hijo. ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene cuando yo ya lo acabo de crucificar? Y entonces se juntaron todos en el infierno y vinieron, yo creo que llamaron a todos y hicieron su gran fiesta y bailaban hasta reggaetón y toda la música, estaban disfrutando claramente porque ellos, según, habían triunfado. Habían triunfado. Satanás le dice: mira, yo tengo las llaves, aquí están. Y ustedes, el ladrón en la cruz, tú que creíste que te ibas a salvar de mí, no te salvas. Ya lo crucifiqué. Sin embargo, leímos cuando dice que una luz empezó a descender. Dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio la luz, y empezó a descender la luz hasta el infierno. Y entonces Satanás tuvo que entregarle la llave. A ver, voy para acá. Y ahí estaban todos y él tuvo que darle las llaves. Y le limpió todo. Y luego empezó a ascender con todos los otros. Qué vergüenza que pasó el enemigo ahí con todo. Job lo vio, Abraham lo vio, pudieron estar con él. Y antes de partir, se detuvieron tantito y fueron a ver a su familia. Y él fue a ver a Magdalena, él fue a ver a los apóstoles antes de partir. Y los demás fueron a ver a sus familiares. Y le dijeron: sigan fieles, nosotros ya vamos con Cristo, pero pronto ustedes también van a ir con Dios. Amén. Así que la victoria de Jesús ante el enemigo sería suficiente para gloriarnos en la muerte de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros, la iglesia de Cristo, los cristianos, entendamos claramente. Dice el apóstol Pablo: lejos de mí de gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Pero Pablo, aún con todo esto, aún viendo la victoria que tuvo Cristo sobre el enemigo, lo venció y llevó cautivo a la cautividad y partió para los cielos, aún no se gloria en eso. Dice Pablo: yo me voy a gloriar todavía en la cruz. ¿Por qué se gloria en la cruz? Vamos a ir terminando. Vamos a leer Efesios capítulo 2, hermanos. ¿Por qué Pablo? Ahora sí les voy a decir por qué se gloria en la cruz.
Vamos a leerlo todos, hermosa lectura, para llevar la palabra de nuestro Dios a todos aquellos que en este día piensan, y me parte mi corazón pensar que hay gente que simplemente lo ve colgado y se van y dicen, ya pasó el día de Semana Santa y ya, me olvidé. Es triste, de verdad, cuando mi Señor vive. Dice, pues mi Redentor vive y yo sé que un día lo vamos a ver. Efesios 2:10 dice todas las características, el por qué Pablo se gloría en la cruz. Puede leer, hermano, el 2:10 y el 2:11, vamos a leer más adelante. Si lo tienen. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén, hermano. Aquí hay dos características para que Pablo se gloríe en la cruz. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la segunda dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de carne. Y nosotros en otro tiempo éramos gentiles, apartados, no teníamos nada. En aquel tiempo, dice el 12, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nada, no teníamos nada. Por eso Jesús le dijo a la mujer, ustedes adoran de lo que no saben. No sabíamos nada. Todo, claro que son importantes los judíos, claro que es importante Israel. De ellos partió todo. De ahí salió el Mesías, el Salvador. Pero nosotros, ¿qué éramos? Nada. Una vez escuché a alguien que decía, un predicador, ya no teníamos nada, nada más teníamos allá la Guadalupe. Estábamos sin Cristo, estábamos sin ciudadanía, nada teníamos. Efesios 2, del 13. Fíjense bien, hermano. Dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra característica, habíamos hecho, ¿qué más? Porque Él es también nuestra paz. ¿Qué más? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. ¿Y qué más tenemos en la cruz? Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y qué más? La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y qué más? Y ahí aparece nuestra victoria. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y luego dice, y vino un anuncio, las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y todavía más dice, así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo mismo. La cruz de Cristo logró todo eso. Y no solo eso, hermano, es que el problema no solamente estaba aquí en el planeta Tierra, también estaba en los cielos, también había desorden. Entonces, por lo tanto, Pablo dice, me glorío más en la cruz más que todo lo demás, porque con ella se logró todo. Y es lo que no entiende la humanidad allá afuera. Que con la cruz no es simplemente levantarla y hacer una fiesta y listo. Se reconcilió todo. Veamos Colosenses 1. (20, 22)
Vamos a ver que en los cielos también había un problema. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros ser santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y el 28 de ahí mismo de Colosenses dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. En todos lados, hermanos, estaba el problema. En el 20 dice, por medio de él reconciliar consigo. Fíjense bien lo que dice Colosenses 1:20. Así las que están en la tierra, ¿como qué? Como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Así que la reconciliación mediante la cruz no solamente fue aquí. Todo se reconcilió. Todo estaba en desorden. Y vino para reconciliar no solamente a nosotros con el Padre, hacer una sola nación, hacer un solo hombre, sino todo el universo completo. Por eso el apóstol Pablo decide más gloriarse en la cruz de Cristo. Lejos de mí esté gloriarme, dice. Lejos, sino me gloriaré en la cruz. Y predicamos a Cristo, dice Pablo, y a este ¿cómo? Como crucificado. Y eso es lo que el mundo tiene que entender, que Cristo no fue asesinado, no fue matado, porque nadie tiene poder para quitarle la vida. Eso no tendría ningún chiste, ningún caso. Jesús dice, nadie me quita la vida. ¿Yo qué? Yo la doy. Muchas veces lo quisieron sitiar y lo rodeaban y pasaba en medio y dice la Escritura que no lo podían tocar. ¿Por qué no lo permitía? Dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y esa es la victoria, de que Él la entregó. No era cuestión de que me la quitaran, entonces no hubiera tenido tanto éxito, sino por amor a toda la humanidad y todo lo que esté en los cielos, serafines, querubines, ángeles, toda la creación misma, lo vio cuando Él dice, yo tengo poder para entregarla y volverla a tomar, y yo soy el que soy, y soy el que vivo, y el que estuve, y el que voy a regresar, y seré siempre. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Él es Dios. Entonces, Él vino para eso, por eso dice Pablo, yo me glorío más en la cruz. No importa lo demás, pero me glorío en la cruz de Cristo. Amén. Yeshua, nuestro Salvador, nos hizo a nosotros para que un día estuviéramos con Él en adoración eterna. Y su promesa es que un día va a regresar. Y eso es lo que el mundo tendría que entender en esta mañana, en cada primer día de la semana, de que Él se sentó una vez y para siempre. ¿A dónde? Mismo a la diestra del Padre. Entró una vez al templo y dice que no acabaríamos con los animales de tanto sacrificio, así que su sangre nos limpia de todo pecado y sigue limpiando día a día todo aquel que lo quiera esperar hasta su segunda venida, hasta su regreso. Así que tenemos que decirle al mundo que Cristo en su cruz no fue de derrota, fue de éxito. Existen cruz de fracasos. Y fue el ejemplo cuando los dos ladrones estaban, uno de un lado y otro del otro. Uno creyó y se salvó, pero de la cruz, ahí estuvo en la cruz. No se salvó de la cruz. Y el otro estaba en la cruz y de todas maneras se perdió. Así que la cruz, como quiera, nosotros la convertimos o para bendición o para maldición. Pero la cruz hay que llevarla, sí o sí. Así que la cruz la tenemos que llevar, la cruz la va a seguir llevando toda la gente, cada situación, cada vida es una condición diferente, pero cada persona decide si la lleva para condenación o para vida eterna. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano. Dios bendiga grandemente su palabra en esta mañana. Y quiero invitarlos para que vayamos de pie en oración y le demos lugar a mis hermanos, que esta mañana muchos hermanos en Cristo que están ahí, muchos que están todavía que no conocen a nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, que hasta ellos llegue su misericordia y su amor. Vamos a orar. Nuestro Padre y eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Padre Santo,